son y 7 minutos de mi reloj. Bueno, esperemos que se vaya sumando más gente. Bueno, esta es la última ecocharla por este curso, por el curso 2021-2022 que hacemos, bueno, como sabéis, Ecologistas en Acción, el grupo de Burgos. Llevamos programando estas ecocharlas pues con el fin de tocar temas de actualidad sensibles que estén relacionados pues con la ecología, la protección del medio ambiente y también con las cuestiones sociales, ¿no? O ecosociales, un poco dentro de nuestra filosofía. Para esta ocasión pues llevábamos tiempo ahí, Andrés y me propuso el que invitáramos a Jesús para que personalmente nos presentara su libro. Aquí tenéis, no sé si se ha borrado, a ver un segundito. Eso se ha ido, pero supongo que volverá. Bueno, para que se pueda ver bien también para las personas que puedan asistir a la charla por streaming y aquellas que lo puedan ver en diferido después una vez grabado. Bueno, el libro es La vida en juego, derechos humanos y de la naturaleza violentados, de editorial Icaria. Bueno, contamos con la presencia de Jesús González Pazos, su autor, que ahora voy a dar paso a Andrés para que os le presente un poco más pormenorizadamente. Bien. Y bueno, él nos hablará un poco de qué versa el libro, cómo lo ha fraguado y a continuación, una vez que terminada su exposición, pues abriremos un turno, como es habitual, pues de coloquio y de debate, en el que, bueno, cualquiera de quienes estéis en el público pues puede hacer sus aportaciones, sus preguntas, consultas, etcétera. ¿Vale? Pues nada, sin más, le paso la palabra a Andrés. Bueno, yo voy a hacer una presentación rápida porque al quien es interesante escuchar es a Jesús. Los datos les tenéis así un poco descriptivos, les tenéis ahí detrás. Es el responsable del área de pueblos indígenas de la Organización de Solidaridad Internacional Mugar y Gabe, que está implantada en el País Vasco. Es escritor, licenciado en Antropología y Etnología, especialista universitario en Derechos Humanos y posgrado en Movimientos Sociales de América Latina. Eh, es una persona que yo cada vez que trato de mirar a ver por dónde anda, casi siempre le veo en un país distinto. Sobre todo de la zona de Centroamérica, pues ya sea acompañando a organizaciones de pueblos indígenas principalmente que están en algún conflicto defendiendo los derechos humanos o los territorios en los que han vivido sus comunidades desde tiempos inmemoriales, o le veo siguiendo procesos electorales como observador internacional para que muchas veces cuando hablamos de la democracia, pues lo que entendemos por democracia se lleve a cabo, que no haya injerencias ni malversaciones de lo que allí se está haciendo, ¿no? Es una persona profundamente preocupada y conocedora sobre todo de las dinámicas organizativas de los colectivos sociales, pues yo diría que más abandonados o que están más al margen de la sociedad en toda Latinoamérica, que es mucho, por desgracia, son, como decía antes, las comunidades indígenas o otro tipo de comunidades que se están enfrentando pues a unas dinámicas que el sistema extractivista que se está implantando o que está implantado en toda Latinoamérica y que también pues estamos viendo cómo se manifiesta incluso aquí en nuestro entorno más cercano, pues tratan de convertir en beneficios económicos lo que son bienes comunes y lo que es el sustento de la vida misma, ¿no? Eh, yo de las veces que he hablado con él, que nos hemos encontrado, bueno, siempre muchas veces cuando él ha ido a Madrid a tratar de llevar todos estos temas al Congreso de los Diputados, al Senado o a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, bueno, pues acompañando a gente pues que las está pasando mal, incluso gente que está perseguida y que tiene que salir de ahí. La última vez que estuvo en Burgos
por una de estas causas, que luego también ha estado alguna otra vez más de visita, pero bueno, por estas causas, pues estuve acompañando a Lolita Chávez, que es una luchadora incansable guatemalteca, pues que está, diríamos que exiliada en el País Vasco, pues porque por defender los derechos de la gente que es como ella, de las comunidades indígenas de Guatemala, pues ha tenido que salir de allí, ¿no? O sea que es una persona en este sentido es comprometida y además escribe bastante bien, se documenta y yo creo que hace pues un esfuerzo por explicarnos todas estas cosas que a lo mejor muchas veces es difícil explicar. Nos va a hablar hoy de su libro La vida en juego, que habla de los derechos humanos y de la naturaleza violentados, pero también os comento que el libro anterior que hizo, que no me acuerdo cuál es el título, pues hablaba un poco de cómo las transnacionales o cómo los poderes económicos están acaparando los medios de comunicación y desde ahí tratando de cambiar el relato de cómo entendemos las cosas, ¿no? O sea, tratando de enfocar muchas veces pues esto, de dónde vienen estas cosas desde distintos puntos de vista. Como os decía, a quien le interesa escuchar hablar es a él, así que ya bueno, pues le dejamos aquí pues para que nos cuente. Es que ricasco. Muchas gracias a Pedro y a Andrés. Estaba pensando por una parte, bueno, primero voy a cambiar todo lo que había pensado. Estamos en petit comité, como se suele decir. Os cuento algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes, que de alguna forma están recogidas en este libro y quizá luego lo más importante es que podamos charlar. Que yo pueda resolver algunas dudas, algunas, no todas, seguro, y que podamos hacer algunos comentarios, ¿no? El primer comentario es que, bueno, han hecho una presentación que a mí me pone un poquito nervioso porque es excesivamente individual. El autor, el escritor, a mí esas cosas tengo que confesar que me ponen nervioso. Este libro, La vida en juego, derechos humanos y de la naturaleza violentados, en realidad es el resultado de un trabajo más colectivo. Es cierto que a mí me tocó durante el año pasado hacer la investigación que se recoge en el libro, me correspondió también escribir el libro, pero también tengo que decir que compañeros y compañeras de Mugar y Cabé, la Organización de Solidaridad Internacional de la que yo soy parte, algunos y algunas de ellas revisaron el borrador y es que también algunos de los diferentes capítulos fueron compartidos con organizaciones de los diferentes países de América Latina que están recogidos como casos específicos en este libro, ¿no? Y para mí eso es realmente importante porque son esas organizaciones, son esas personas las que realmente bueno, cumplen esa función de protagonistas, ¿no? Con lo cual yo prefiero entender este libro como un estudio de casos, pero un estudio de casos más colectivo, ¿no? Dicho esto, bueno, todos y todas sabéis quién es Elon Musk, aquí sí, el hombre más rico del mundo, un súper millonario que los medios de comunicación normalmente nos presentan como un poco excéntrico porque el año pasado se gastó 200 millones de dólares para salir al espacio a dar una vuelta junto con otras tres personas civiles. Era el primer viaje privado al espacio, ¿no? Insisto en este dato, los medios de comunicación nos presentan a Elon Musk como un millonario excéntrico, curioso, hasta en cierta forma simpático, ¿no? Elon Musk está en estos momentos comprando la red social Twitter, está pagando 44.000 millones de dólares por comprar una de las principales redes sociales que hay en el mundo, ¿no? Aparte de lo particularmente insultante que me parece que una persona pueda pagar 44.000 millones de dólares por comprarse algo, un juguete, una herramienta para responder a sus intereses, lo cual quiere decir que evidentemente tiene muchísimos más millones. Acaba de declarar en el día de ayer que en el momento que tenga cerrada la compra de Twitter
una de las primeras cosas que va a levantar es la prohibición que tiene Donald Trump de trabajar, de subir sus tweets a Twitter. Si recordáis, Donald Trump, a partir del asalto de la ultraderecha norteamericana al Capitolio, al Congreso de los Estados Unidos, Twitter le prohibió a Donald Trump el uso de esta red social. Bueno, Elon Musk acaba de declarar que en el momento que sea el dueño definitivo de Twitter, a Donald Trump le va a permitir. Está preocupadísimo por la libertad de expresión de Donald Trump y entonces le va a permitir volver a trabajar en esta red. Otro elemento importante de Elon Musk, concretamente en julio del 2020, cuando se cumplían 9 meses del golpe de Estado que se dio en 2019 contra el presidente Evo Morales en Bolivia, Elon Musk, precisamente en uno de sus tweets en Twitter, escribió literalmente: vamos a derrocar a quien queramos, lidien con eso. El término de lidiar para un sudafricano nacionalizado estadounidense no choca, ¿no? Porque es un término muy torero, pero el tuit de él decía literalmente eso, que iban a derrocar a quien quisieran. Nunca quedó muy claro si Elon Musk tuvo una intervención directa en ese golpe de Estado que se había dado en Bolivia 9 meses antes, o si esto simplemente, esta expresión era un sarcasmo sobre esa excentricidad, ese poderío que reúne Elon Musk. Claro, el golpe de Estado en Bolivia en 2019, entre otras cosas, provoca más de 30 muertos 2 semanas después del golpe de Estado, las masacres de Sencata y Sacaba contra la población que protestaba contra el golpe de Estado. Podemos pensar, y muchos lo argumentaron en su momento, que Elon Musk no se refería al golpe de Estado en Bolivia, ¿no? que Elon Musk es tan millonario que difícilmente se va a fijar en un país tan chiquito como Bolivia, en mitad de América del Sur. Puede ser, nunca quedó muy claro, puede ser que Elon Musk no se refiriera exactamente a esto. Lo que pasa es que hay un dato importante, y es que Bolivia, entre otras cosas, en estos momentos tiene el 70% de las reservas conocidas de litio en el mundo. El litio es esencial para la construcción de baterías eléctricas, y Elon Musk, entre otras grandes empresas, tiene la empresa Tesla, que es la principal constructora de automóviles eléctricos en el mundo. De hecho, el núcleo principal de su fortuna viene de esa empresa automovilística Tesla, con lo cual, hombre, pudo ser un sarcasmo, pero es bastante fácil que Elon Musk sí que tuviera algo que ver con la necesidad de controlar la explotación de litio, de un bien natural como es el litio, que precisamente en estos momentos, repito, el 70% de sus reservas conocidas están ubicadas en Bolivia. ¿Por qué hablo de Elon Musk? Evidentemente no es porque le tenga una manía especial. Repito, me parece insultante que una persona en el mundo pueda tener esa riqueza, ¿no? Lo cual nos habla bastante del sistema económico, del sistema político en el que nos encontramos, ¿no? Pero hablo de Elon Musk porque me parece que es un paradigma del poder que tienen las empresas transnacionales en estos momentos en el mundo. No estamos hablando de una individualidad, estamos hablando de empresas transnacionales. En unos casos con Elon Musk al frente, en otros casos con Jeff Bezos, el presidente de Amazon, que prohíbe la sindicalización de sus trabajadores y sus trabajadoras. Pero en otros casos estamos hablando de Iberdrola, que hace 4 días nos acaba de llamar públicamente tontos y tontas. Bueno, dijo tontos, utilizó solo el masculino, muy característico en esta gente, porque parece ser que estamos pagando muy por encima de lo que deberíamos pagar de la factura eléctrica. Es decir, no pensemos solamente en los grandes multimillonarios en el mundo, sino también podemos pisar un poquito tierra y hablamos de las transnacionales que tenemos aquí cerca, ¿no? Repito, es el paradigma del poder que en estos momentos tienen las transnacionales en el mundo. Cuando hablamos
En términos geopolíticos, hay una división del mundo en base a grandes bloques políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una división del mundo que normalmente no se habla, una división geopolítica, pero que a mí me parece altamente importante, y es entre países enriquecidos, que no ricos, no es lo mismo, y países empobrecidos, que no pobres, no es tampoco lo mismo. Los primeros, los países enriquecidos, tienen un déficit enorme de recursos naturales, aunque tienen un superávit enorme también del uso y abuso de los recursos naturales. Los segundos, los países empobrecidos, tienen justo la situación inversa, un enorme superávit de recursos naturales y un déficit del uso de esos recursos naturales, de esas materias primas. Esas materias primas se explotan en los países empobrecidos y salen directamente hacia los países enriquecidos, donde se manufacturan y aumentan las cuentas de resultados. Estemos hablando de una empresa eléctrica, hidroeléctrica, de una minera, de una forestal, de una manufacturera o de la agroindustria, que también entra dentro de estos parámetros. Claro, la consecuencia directa de estas situaciones, y con esto entro de alguna forma a explicar el título de esta investigación y de este libro, es la violación de los derechos de la naturaleza y sus consecuencias directas en la violación de los derechos humanos. Si hacemos un repaso mental de los telediarios, de los informativos, de las televisiones, de las radios, de lo que diariamente leemos en prensa, nos vamos a dar cuenta que aparentemente por un lado, por un camino, camina, valga la redundancia, la crisis climática, es decir, eso que se traduce en aumento de la temperatura en el mundo, que a su vez se traduce en enormes sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Eso camina por un lado y por otro lado caminan los derechos humanos. Cuando nos planteamos hacer esta investigación, precisamente lo que queríamos poner sobre la mesa es la estrecha relación que hay entre violar los derechos de la naturaleza, y podemos discutir mucho si la naturaleza tiene derechos, yo desde luego creo que sí, y muchas organizaciones, sobre todo indígenas, pero también campesinas, en el mundo creen que la naturaleza sí que es sujeto político de derechos. La estrecha relación que hay entre la violación a esos derechos de la naturaleza y la violación a los derechos humanos. Cuando oímos en un informativo hablar de la enorme sequía, la semana pasada el subcontinente hindú creo que llegó a los 62 grados de temperatura en algunos días, durante prácticamente toda la semana superaba los 50, pues casi nos parece que esa sequía es como caída del cielo, como un castigo divino, como algo sobre lo que no tenemos ningún control ni ninguna influencia. Esto es lo que los medios de comunicación y las élites económicas y políticas en el mundo están tratando, desgraciadamente creo que de forma bastante afortunada, de que interioricemos. Si viene una sequía, pues qué pena, no podemos hacer nada. Si mañana nos vienen inundaciones, como hace unos años en la frontera entre Alemania y Bélgica, pues qué pena. Oiga, si están durante 5 días lloviendo de una forma muy intensa, el ser humano no puede hacer absolutamente nada como ello. Es como, repito, como si fuera un castigo divino. Sin embargo, en esta investigación, en esta publicación, lo que tratábamos de plantear es que sí que hay una incidencia del ser humano, ¿no? Y con esto entro en otro elemento importante que también los medios de comunicación nos repiten continuamente, ¿no? La crisis climática, los medios de comunicación y las élites políticas prefieren llamarla cambio climático. Nosotros rechazamos ese término. Cambio es algo como suave, como continuo, como en un proceso natural. No estamos en un cambio climático, estamos en una crisis climática en todos los órdenes. Los medios de comunicación y las élites nos dicen continuamente que la crisis climática, llamada por ellos cambio climático, todos y todas somos responsables.
sufrimos continuamente campañas de, oiga usted, tiene que reciclar. Oiga usted, no tire el cartón junto con el plástico. Estas son campañas necesarias, evidentemente. Todos y todas tenemos parte en este proceso de enfrentar la crisis climática. El problema es cuando los medios de comunicación y las élites vienen continuamente a constatar que esto es cosa de todos y de todas. Y es una visión altamente engañosa, porque las responsabilidades sobre la crisis climática no son iguales por todos y por todas. El que yo recicle en mi casa no tiene la misma responsabilidad que Repsol, Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera, estén vaciando, por ejemplo, no Repsol, Endesa, Iberdrola, Naturgy, etcétera, etcétera, estén vaciando durante el verano los pantanos en el Estado español para producir el máximo de energía eléctrica, porque resulta que la energía eléctrica es la más barata, pero como la pagamos al coste del gas, entonces la cuenta de beneficios de esas grandes empresas crece exponencialmente. Las transnacionales, las empresas transnacionales, y olvidémonos por un momento de Repsol o Iberdrola, el abanico de empresas transnacionales cada día es mayor, la incidencia de estas empresas en el mundo cada día es mayor, tienen una altísima responsabilidad en la crisis climática. Pero no solamente en la crisis climática, sino que vuelvo a un elemento que he planteado anteriormente, también en la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos de muchos pueblos. Yo acabo de regresar ahora de Guatemala, pude visitar una mina de níquel de una empresa rusa precisamente, y no voy a entrar en lo que supone Rusia, en la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pero sí que esta es una empresa rusa que durante años lleva explotando el territorio sin pedir permiso, sin autorización, concretamente en el área del Estor, en Guatemala. Estas empresas son las que están produciendo la violación de los derechos de la naturaleza y que tiene consecuencias directas en la violación de los derechos humanos. Yo me pude reunir con 11 personas de la comunidad que simplemente por haber pedido el cumplimiento del derecho a la consulta, en estos momentos tienen órdenes de captura por parte del Estado guatemalteco. Las empresas transnacionales normalmente operan siempre con la cobertura política de los diferentes estados. Pero este no es un problema del Estado guatemalteco solo, es un problema también del Estado español, del Estado francés, por supuesto, en este caso concreto, del Estado ruso. Cuando nuestros gobiernos firman acuerdos internacionales que tienen que ver con instrumentos de derechos humanos y los violan sistemáticamente o miran para otro lado. Les pongo otro ejemplo en el mismo país, que se recoge en esta investigación y en el libro. Complejo hidroeléctrico Renace. La construcción de 4 represas hidroeléctricas sobre el río Caabón en Guatemala, denominado Complejo hidroeléctrico Renace. Imagínense un río, cualquiera de los ríos de la provincia de Burgos, que en 80 kilómetros construimos sistemáticamente 4 represas. No son 4 grandes represas como son los embalses que conocemos en el Estado español, sino 4 represas pequeñas. Pero además, gran parte del recorrido de ese río lo entubamos, es decir, lo hacemos desaparecer. Estamos hablando de un caso real, un caso que supone automáticamente que más de 30.000 personas quechís, del pueblo quechí en Guatemala, pierdan el acceso al río. Y el acceso al río, yo esto siempre lo digo, no es lo que aquí podemos pensar, qué pena, no nos podemos bañar en el río en verano en los días de calor. No, la pérdida del acceso al río supone no solamente que no nos podemos bañar efectivamente en días de calor, sino que también supone que no tenemos acceso al agua para nuestros cultivos, medios de subsistencia básico, que no tenemos acceso al agua potable que bebemos, esté como esté en el río, y que no tenemos acceso al agua para alimentar al ganado escaso que tenemos. Son 30.000 personas que pierden el acceso, a las cuales se privatiza el acceso
y concretamente al río Cabón. Tiene ingredientes todavía más kafkianos, porque además de esas 4 represas que supone el complejo hidroeléctrico Renace, posteriormente, aguas abajo, por si esto fuera poco, hay otra empresa, OSEC, que construye otras 2 represas. Es decir, la población pierde el acceso al agua potable. El Estado da cobertura a las empresas que construyen este acceso. Estamos hablando del municipio de San Pedro Carchá, que tiene el dudoso honor de ser el municipio con menos capacidad de electrificación de todo Guatemala. Estoy hablando del, si no recuerdo mal los últimos datos, del 32% del municipio está electrificado. Es decir, prácticamente un 70% de la población no tiene electricidad. Y esta población sabe, porque se le ha dicho, que la electricidad que sale del complejo hidroeléctrico Renace no va a suponer llevarles energía a sus comunidades. Lo saben perfectamente, porque el complejo hidroeléctrico Renace está produciendo ya en torno al 13% del total de la electricidad que se produce en Guatemala. Pero ese 13%, una parte sale para la capital y otra parte sale para los grandes proyectos de desarrollo que hay no solamente en Guatemala, sino en todo el área centroamericana. Estamos hablando de complejos agroindustriales, estamos hablando de mineras, etcétera, etcétera, que son las que se van a llevar la energía producida en Renace. ¿Quién construye Renace? Pues 2 grandes empresas. Una perteneciente a una de las principales familias oligárquicas de Guatemala. En Guatemala se suele hablar del G7, que no es el G7 que escuchamos aquí que en los informativos, no son los 7 países más industrializados. En Guatemala en estos momentos se habla del G7, que son las 7 familias oligárquicas que prácticamente controlan el país, tanto en el ámbito económico como, a veces directa, a veces indirectamente, el ámbito político del país. Una de esas familias, la que comanda el señor Dionisio Gutiérrez Bosch, es constructora del complejo hidroeléctrico Renace. Pero el complejo hidroeléctrico Renace, CMI, que es como se llama la empresa de este señor, es una empresa, no pensemos que es una empresita así pequeña, porque estamos hablando de Guatemala, estamos hablando de una empresa que tiene actividad en 16 países y que tiene 30.000 trabajadores. Es una gran empresa guatemalteca, ¿no? Quienes hayan estado en Guatemala posiblemente han comido en algún momento en el pollo campero, y el pollo campero es como cuando aquí vamos a las Baleares y venimos todos con ensaimadas, que no sabemos por qué, pero si vas a las Baleares tienes que venir con ensaimadas, ¿no? En Guatemala viene a ser lo mismo el pollo campero. Bueno, CMI, que es esta empresa, se alía estratégicamente, así lo dicen ellos, con ACS, una de las grandes empresas constructoras del Estado español, con 300.000 trabajadores, mayormente hombres, con presencia en 80 países del mundo, y cuyo presidente es por todos y todas conocidos, el señor Florentino Pérez, que a su vez presidente del Real Madrid. Esas 2 empresas son las que construyen Renace 2, 3 y 4, porque es cierto que Renace 1 ya estaba construida y puesta en funcionamiento en 2004, cuando interviene en esta construcción ACS es a partir del 2006. Si queréis os cuento un poco las interioridades, los líos que hay entre el señor Dionisio Gutiérrez Bosch y el Partido Popular del Estado español, amigos íntimos, en su caso de José María Aznar, en aquellos momentos presidente del gobierno, José María Aznar, nombrado doctor honoris causa por la Universidad Fernando Marroquín de Guatemala, universidad donde se cultiva el liberalismo o el neoliberalismo guatemalteco. El señor Dionisio Gutiérrez Bosch tiene estrechos lazos con FAES, el think tank del Partido Popular, hasta el punto, y esto lo podéis comprobar, en el libro se recoge, pero podéis revisar en prensa, en 2008, cuando se dio uno de los congresos del Partido Popular más famosos en Valencia, cuando el heredero de José María Aznar, algunos planteaban que iba a ser Esperanza Aguirre, pero terminó siendo Mariano Rajoy. Bueno, José María Aznar llegó al Congreso de Valencia
gracias al jet privado de Dionisio Gutiérrez Bosch, que estaba de visita en Madrid, y se lo puso para que pudiera desplazarse de Madrid a Valencia. Dionisio Gutiérrez Bosch fue uno de los invitados a ese congreso porque tenía mucho interés en conocer el sector inmobiliario de la Comunidad del País Valenciano. Sector inmobiliario que años después salta a los medios de comunicación como uno de los sectores más corruptos en el Estado español. Esto que os cuento como ejemplo pretende, de alguna forma, más que yo os esté contando cómo actúan las empresas transnacionales, etcétera, etcétera, pretende poner sobre la mesa ese poderío que tienen las grandes empresas en Guatemala, pero aquí también. Una última o penúltima cuestión. En 1972, se están cumpliendo 50 años en estos momentos, el Club de Roma encargó el informe Medus. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, en inglés es maravilloso. El informe Medus, entre otras cosas, hablaba del crecimiento ilimitado imposible del planeta. Estoy hablando de 1972, un informe realizado por científicos por encargo del Club de Roma hablaba de que el crecimiento ilimitado es insostenible para el planeta. Ese informe, en 1972, hablaba ya de que al ritmo que se iba en aquel año, un año antes de que estallara la primera crisis del petróleo en 1973, hablaba de que para 2050 podríamos llegar a subir los grados de temperatura del planeta hasta los 2 grados, para 2050. Evidentemente, ni las élites políticas ni las élites económicas durante 50 años han hecho caso ni a aquel informe de 1972 ni al último informe que presenta el panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas. Estos no son estudios que aparecen en los últimos 5 años y nos pillan de sorpresa, no sabíamos en qué carrera endiablada estábamos metidos. O sea, desde 1972 hay informes que ya apuntan a que el crecimiento del planeta es insostenible. Y ahora nos encontramos con el Acuerdo de París, que parece una maravilla porque establece que no podemos sobrepasar el 1,5 grados en la subida de temperaturas. Esta misma semana se están publicando informes que hablan de que en este lustro en el que nos encontramos, casi con toda seguridad, vamos a superar el 1,5 grados de subida de la temperatura. Y esto, como decía al principio, tiene responsables, que nosotros podemos tener una pequeñita parte de responsabilidad, yo creo que sí, que tenemos una pequeñita parte de responsabilidad, pero tiene grandes responsables. Y son las élites económicas. El sistema en el que vivimos, lo califiquemos como lo califiquemos, es el sistema de las élites económicas y políticas. No van a cambiarlo, porque están muy a gusto en este sistema. Es el suyo. Están ganando ingentes cantidades de dinero y además psicológicamente están convencidos, y lo saben, de que la crisis climática no les va a afectar. Ellos van a seguir teniendo su mesa llena, van a seguir pudiendo ir de vacaciones donde quieran, y saben que sus hijos e hijas también van a poder disfrutar de los privilegios de la enorme riqueza que se concentra en sus manos. Con lo cual esas élites económicas y políticas, que son élites mayormente élites subalternas de las económicas, no van a alterar, no van a transformar el sistema en el que vivimos. Más allá de pequeños retoques verdes, se lleva mucho lo del verde, pequeños retoques para tenernos convencidos y convencidas de que todo esto va bien y de que Iberdrola es una empresa verde que además se preocupa enormemente por la sostenibilidad del planeta. Cito Iberdrola porque es una empresa de todas conocidas. Tampoco tengo fijación especial con Iberdrola. De hecho, me suelen preocupar muchas empresas de las cuales no sabemos sus nombres, que también están implicadas en estos procesos, ¿no? En la misma Guatemala, y ahora sí que termino, como me dejéis hablar, hablo mucho. En la misma Guatemala se dio el intento de construcción de represas hidroeléctricas en otra comunidad, en Varillas,
donde quien intervenía precisamente era una empresa gallega. El rey del kilovatio gallego, así conocido por la cantidad de represas hidroeléctricas que construyó en Galicia, con una relación directa con la Xunta de Galicia, un buen día decidió, como antiguamente, hacer las Américas. Galicia ya se le quedaba pequeña y entonces inició sus proyectos de construcción de hidroeléctricas, entre otros sitios en Santa María de Varillas, en el norte de Guatemala. Afortunadamente, y esta es la buena noticia, la protesta continuada de la población consiguió que este señor, el rey del kilovatio gallego, al final se retirara de la construcción hidroeléctrica en Varillas. Digo, esta es la buena noticia porque he dibujado un panorama, yo soy consciente, un escenario bastante feo, bastante complicado. Bueno, se suele decir que uno no es pesimista, sino que es realista, consciente, ¿no? La buena noticia es que hay protesta social, que hay organización, sobre todo en el continente americano, pero aquí también. Esta tarde, hablando con Andrés, me contaba muchísimos casos de organización que se están dando desde las merindades hasta, yo le hablaba de la comarca de Aliste en Zamora, o recientemente cuando presentamos esta publicación en Bilbao a primeros de marzo realizamos un congreso internacional donde también estaban compañeros y compañeras pues de defensa de los valles pasiegos de Cantabria, defensa del Mar Menor en Murcia, o defensa de la montaña en Cáceres, donde a menos de 2 kilómetros del centro de Cáceres les quieren abrir precisamente una mina de litio. Y esto me viene muy bien porque así cierro mina de litio en Cáceres con explotación del litio por parte de Elon Musk en Bolivia. La publicación recoge varios casos. Lo que argumentamos teóricamente tratamos de demostrarlo. Recoge el caso de Paraguay, donde el extensionismo de la soja transgénica es brutal. Prácticamente, os doy solamente unos datos, no quiero equivocarme, el 80% de la tierra cultivable de Paraguay es soja. El 85% del bosque atlántico en Paraguay ha sido deforestado en los últimos 30 años. El 94.2% de la tierra en producción en Paraguay pertenece al agronegocio. La soja de Paraguay, junto con la soja del sur de Brasil, del norte de Argentina, se exporta mayoritariamente a Europa. Europa está orgullosa de ser la primera productora de biocombustibles en base, en gran medida, a la soja que viene del sur del continente latinoamericano. Que está bien el biocombustible como alternativa a los combustibles fósiles. El problema es que a veces no nos preguntamos a costa de qué. Y a costa, os acabo de dar unos datos, a costa de lo que ocurre en Paraguay, ¿no? Es como cuando nos vienen vendiendo grandes parques eólicos y no nos preguntamos a costa de qué. La energía eólica es buena, pero así como no la están implantando, tengo serias dudas. Bueno, en la publicación se recogen otros 3 casos que no os voy a detallar. El caso de la mina del Cerrejón en Colombia, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, en territorio Guayú, en la Guajira, del pueblo Guayú, en la Guajira colombiana. Gran parte de ese carbón viene para Europa. Aquí cerramos las minas de carbón en Asturias y León por conciencia y por imposición, pero resulta que seguimos trayendo el carbón de Colombia con todo lo que se produce en Colombia. El tercer caso es el caso precisamente de Renace en Guatemala, y el cuarto caso es Honduras, que es un compendio de casos de grandes proyectos de desarrollo hidroeléctricos, mineros, agroindustriales, forestales, de turismo, etcétera, etcétera. Guatemala, por alguna dura razón, es un compendio de todos los casos. Por eso es el caso que cierra esta investigación. Por mi parte hasta ahí. Creo que os había dicho que iba a hablar poco, pero al final me caliento y he hablado demasiado, ¿no? Pero bueno,
por lo menos que tengáis estos datos. Y a partir de ahora, por mi parte... No sé si hay alguna interferencia por ahí. Bueno, yo no creo que hayas hablado tanto, Jesús, sobre todo con todas las cosas que tienes que decir y todas las cosas que conoces y has visto. En cualquier caso, bueno, pues te agradecemos el dejarnos ahora tanto espacio para... ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Sí? Mal. Ahora mejor, ¿verdad? Eso. Bueno, decía que... bueno, que en cualquier caso, aparte de que tiene muchas cosas que poder contarnos, pues que le agradecemos que nos haya dejado espacio ahora para el coloquio y para el debate. Como de costumbre, aviso pues que a eso de las 9 menos cuarto, o sea, de aquí como a una hora, 55 minutos a lo sumo, pues la sala, pues las trabajadoras de la biblioteca pues la tienen que recoger. Entonces, pues vamos a ajustarnos a ese tiempo, ¿vale? Y a partir de este momento, pues cualquier intervención, pregunta, opinión, pues es bienvenida. Estaba por aquí un momentito que pongo aquí el conector del ordenador, el HDMI. Bueno, porque Jesús pues ha prescindido de ninguna presentación de PowerPoint. Pero bueno, por apoyar un poco algunas de las cosas de las que hablaba, me gustaría que vieran este artículo. Ha aparecido hace unos meses en un medio que se llama CTXT. Ha aparecido también en las publicaciones de Ataque España, etcétera, ¿no? Y ilustra un poquito ese comienzo de la charla de Jesús, que hablaba del tal Elon Musk, como uno de los súper ricos, ¿no? De estos prebostes del mundo que parece que rigen los designios de nuestra sociedad y de la economía, ¿no? Y que son fieles representantes de un modelo socioeconómico que podríamos calificar de sociópata, podríamos decir. Este artículo de Juan Bordera Roma, un amigo de estos de redes desde hace años a través de Facebook, un buen tío y buen periodista, pues lo ilustra muy bien. Yo se lo recomiendo. Si lo quieren apuntar, se llama Los superricos, el síndrome de Estocolmo y cómo se va a hundir el barco si no lo evitamos. Y habla pues cómo estos grandes, aquí tenemos a Jeff Bezos, el presidente de Amazon, menciona también a Bill Gates, a Warren Buffett, grandes magnates, bien, que tienen una serie de características de la personalidad que se podrían fácilmente englobar en el mundo de la psicopatía. Y al contrario de esa literatura o ese relato que se nos pretende vender a través de los medios de comunicación, como decía Jesús también, de que son personas, grandes hombres hechos a sí mismo, pues podemos ver como todos pues tenían padres y padrinos muy ricos y a veces muy canallas. El propio Elon Musk, abomina de su padre, que era un súper rico dueño de una mina de diamantes en Sudáfrica, un gran de negocio inmobiliario, y le califica como el demonio. Entonces, bueno, esta gente pues no ha nacido de la nada. Ha venido con grandes fortunas y ha heredado determinadas características que luego ponen en... Y Juan Bordera pues dice que sería un error que nos identifiquemos con esa gente, ¿no? Ese síndrome de Estocolmo de los pobres, de querer ser como ellos, ¿no? Porque vamos mal. Hasta aquí, nada, me ha venido un poco a la cabeza porque este artículo la verdad es que me pareció fabuloso, me marcó en su momento y creía que era apropiado para un poco acompañar la exposición de Jesús. Y a partir de este momento, pues nada, así a voz yo no sé si teníamos el micro por ahí, pero quizás se nos escuche. Si no hay un microambiente por ahí, ¿se escucha bien? Vale, como estamos retransmitiendo también por streaming, a través, es verdad, me has dicho del canal Cultura Castilla y León 2. También quedará la charla grabada en el canal de YouTube de la biblioteca para que se pueda visionar posteriormente. Bien, pues cuando queráis.
Luis. Hacer un comentario Sí. al hilo de lo que decías, ¿no? De que en 80 kilómetros hay 3 represas, ¿no? No, cuatro. Esto lo conocemos perfectamente aquí en Castilla y León, ¿no? Y el desarrollo, el sistema de hacer las cosas, pues es exactamente el mismo. Cuando uno pasa Zamora y se mete en el Duero, en menos kilómetros tiene, bueno, ahora igual me equivoco, pero creo que hay 6 embalses seguidos, ¿no? Castro, Villardiegua, no recuerdo los nombres, ¿no? Pero todos seguidos, algunos de titularidad privada, es decir, construidos durante el franquismo por la propia, todos con concesiones de agua para Iberdrola, y otros con propiedad. Hay uno, no recuerdo ahora cuál es, que tiene una concesión de agua de 300 años, o sea que la concesión se le dio por 300 años, pero los otros son de 180, ¿no? Y lo significativo es que la manera de hacer las cosas aquí, cuando estábamos hace 100 años, es la misma de cómo se hacen las cosas en Costa Rica por los mismos, de la misma manera y abusando del este. Es una repetición exacta, ¿no? El Duero tiene muchas más presas, pero aguas abajo de Zamora es, hasta que pasa a Portugal, es pantano. Un tramito libre, pantano, otro tramito libre, pantano, otro tramito libre, pantano, ¿no? Y todos del mismo. Simplemente, bueno, ese era. Sí, yo estuve este verano pasado, precisamente estaba en Zamora y me fui a Ricovallo, sí. sobre el Esla, antes de desembocar en el. Puedo decir, y perdona que te corte, que de Ricovallo, por el desembalse de Ricovallo en agosto del año pasado, el desembalse de la Marina de Valdecañas en Cáceres y otro, hubo 3, la sanción que ha impuesto el Ministerio son 1.000 euros. Sí, y yo puedo decir que Ricovallo yo lo vi al 11% de su capacidad, algo totalmente ilegal, porque no pueden desembalsar tanta agua. Pero en el mes de agosto, si nos acordamos, estaba subiendo el precio de la electricidad, cuando nos llevábamos las manos a la cabeza porque el precio de la electricidad estaba, creo recordar que estaba sobre unos 120, día a día subía, 122, 123, ¿no? Hoy está, que dejó esas cifras a la altura del suelo, ¿no? Y entonces, claro, a Iberdrola le venía muy bien vaciar Ricovallo para producir más energía eléctrica. Sin embargo, hay una diferencia. El problema es que en estos momentos, y enlazo con la violación de los derechos humanos, entre otras cosas, en los últimos 40, 50 años, en el mundo, se han aprobado toda una serie de instrumentos de derechos humanos que obligan a su cumplimiento. No voy a entrar en ello, pero bueno, está la Declaración de Derechos Humanos de 1948, como declaración no es de obligado cumplimiento. El sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos se divide en 2. Las declaraciones, que vienen a ser de, ¿cómo decirlo?, de definición ética de lo que se debe hacer, pero luego están los convenios y los pactos internacionales que son de obligado cumplimiento. Pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, pactos internacionales de los derechos económicos, sociales y culturales, a los cuales hay una presión por muchas organizaciones para incluir también los derechos ambientales, ¿no? Entre estos instrumentos de derechos humanos está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que atañe a los pueblos indígenas. Este convenio, entre otras cosas, establece el derecho de consulta, es decir, ante la implementación de un proyecto de desarrollo que va a afectar de forma determinante el presente y el futuro de un pueblo indígena, el convenio dice pueblos indígenas y tribales, se debe consultar a la población. Este convenio se aprobó en 1989 por parte de la OIT. Ha sido ratificado por países como el Estado español, lo ratificó en 2007. Casi todos los países de América Latina lo tienen ratificado. También Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Es de obligado cumplimiento. Cuando se ratifica por parte del Congreso o el Parlamento de un país un convenio, pongo el ejemplo del 169, automáticamente el rango de ese convenio está por encima de la Constitución. Es decir, si yo tengo una Constitución que no reconoce algún derecho, que en este caso está reconocido en el convenio 169, ratifico el convenio 169, tengo que adaptar la Constitución de forma obligada
porque el convenio, en este caso 169, repito, está en un nivel superior. Insisto, el convenio 169 está ratificado por el Estado español desde el año 2007. Pero es que en 2007 se aprueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que habla, o mejor dicho, desarrolla ese derecho de consulta. Habla del libre consentimiento informado previo. Sin entrar en profundidades, ¿qué quiere decir esto? Que no vale con llegar a una comunidad y preguntarles, y esto es un ejemplo literal, ¿ustedes quieren televisión? ¿Ustedes quieren electricidad? ¿Ustedes quieren trabajo? Esto son subterfugios que algunas empresas y estados han utilizado para decir que han consultado a la población y que la población ha dicho sí. Y repito, esto no es un invento porque queden bien estas preguntas, esto es literal. Les puedo dar los ejemplos donde se ha consultado, incluso a cuántas poblaciones ha consultado. Y por supuesto, cuando se identifica, por ejemplo, que en un territorio hay 100 comunidades y resulta que hay 70 que están en contra posiblemente de la hidroeléctrica que yo estoy construyendo, ¿a quién consulto? A las 30 que están a favor. ¿Por qué? Porque es que esas 30 van a decir que sí. ¿Por qué? Porque ahí he contratado, no de forma permanente, sino quincenalmente, a los hombres para que trabajen en la construcción de la represa. Porque además, en esas 30 comunidades, digamos que el hostelero, el barero, el comerciante va a decir que sí, porque evidentemente si hay una empresa trabajando, esto supone entrada de dinero. Entonces consulto a 30 y a las otras 70, repito, estoy hablando de casos reales, no las consulto. Y entonces al final digo, no, yo he consultado a la población y la población ha dicho que sí. En otros casos, lo que se hace es llegas a la comunidad e informas en una asamblea de lo que se va a hacer. Y la comunidad, 5 meses después, se entera de que fue consultada en aquella asamblea, que le informaron de lo que iba a hacer, de lo que iba a ser el proyecto, que le informó tanto la empresa constructora, responsable de la mina que se iba a abrir, responsable de la hidroeléctrica que se iba a construir, etcétera, etcétera, y que también había representantes del Ministerio X, del Ministerio de Energía y Minas, que les informaron. Y meses después se dan cuenta de que no les informaron, que les consultaron. Y que además dijeron que sí, la comunidad. Y entonces que por eso se les ha abierto una mina a cielo abierto. Esta es una característica que se recoge también en la publicación. No pensemos, cuando hablábamos de proyectos mineros, ya no pensemos en lo que fueron las minas en este Estado español hace 50, 60, 80 años, donde se abría una mina de carbón en el norte de León o en Asturias y esa mina estaba produciendo durante 200 años, ¿no? Tunelando, abriendo, minero. No, esto se acabó. En el sistema neoliberal que en estos momentos domina el mundo, lo que se abre, lo que se impone es el máximo de beneficios con la menor inversión en el menor tiempo posible. Esto quiere decir que mina a cielo abierto. El Cerro Potosí, que yo creo que todos y todas los que estamos aquí hemos oído hablar del Cerro Potosí, explotado por los españoles durante 300 años. Durante 300 años se sacó plata del Cerro Potosí en Bolivia. Si ese cerro lo conociéramos hoy, no duraría 10 años. Explotación a cielo abierto. Es decir, se revienta el cielo, se separa la plata de otros minerales mediante procedimientos químicos que contaminan el territorio, las aguas, los niveles freáticos, invierto dinero durante 10 años, saco toda la plata en 10 años y me voy. Y esto que hablo del Cerro Potosí, podría decirlo de la mina Marlin de plata en Guatemala, que no estuvo 10 años funcionando, estuvo 12. A cargo de una empresa, Goldcorp, una empresa que en Guatemala se llamó Montana, pero la Goldcorp es una empresa canadiense.
una de las principales mineras de oro, la mina Marlin era oro, del mundo. Se violan sistemáticamente los derechos humanos porque no se consulta a la población. A la población hay que consultarla de acuerdo a las características de esa población. Por eso se habla del libre consentimiento informado previo. Lo del previo, en la mayoría de los casos, falso. Porque si se llega a consultar a la población es cuando ya está la mina abierta, con lo cual previamente no se hace. Libre, pues hombre, mediante imposiciones, cooptaciones, sobornos, presiones, criminalizaciones. Yo ahora en Guatemala estaba con Bernardo Cal. Bernardo Cal fue uno de los líderes quechís, un maestro que se opuso a la construcción del complejo hidroeléctrico Renace y de OSEC por mandato de su comunidad, no porque a él se le ocurriera un buen día, sino por mandato de su comunidad. Él fue el que interpuso recursos ante los tribunales guatemaltecos contra esas construcciones, fue acusado, entre otras cosas, de secuestro y organizarse para delinquir, y fue condenado a 7 años. Ha cumplido 4 años y 2 meses. Ha salido hace escasamente mes y medio de la cárcel de Cobán, Alta Verapaz, en Guatemala. Esa es la diferencia entre lo que aquí ocurría hace 60 años y lo que hoy debería estar ocurriendo. Hay toda una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que se violan sistemáticamente, tanto por parte de empresas como por parte de gobiernos. El gobierno español dice: yo ratifiqué el convenio 169 de los pueblos indígenas en 2007. Pero es que en el Estado español no hay pueblos indígenas, con lo cual yo no lo estoy incumpliendo. Una discusión que solemos tener las organizaciones, una discusión hasta el día de hoy vana con el gobierno español, es: tú tienes una responsabilidad importante sobre lo que hacen en terceros países las empresas que tienen su sede central en el Estado español. Da lo mismo en Madrid, en Guadalajara o en Cuenca. Es decir, lo que haga Iberdrola, lo que haga Repsol, lo que haga ACS en terceros países, si supone una violación de los derechos humanos, el gobierno español sí que tiene una responsabilidad en forzar a esas empresas a que cumplan, en este caso con el convenio 169 o con otros instrumentos de derechos humanos. Os digo una última cuestión. ACS, si revisáis por curiosidad, podéis entrar en su página web y revisar el protocolo de responsabilidad social corporativa. Esto hace unos años nos lo vendían como la panacea. Todas las empresas tienen una altísima responsabilidad social corporativa, invierten además en términos sociales allá donde intervienen, etcétera, etcétera. El protocolo de ACS habla del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluso por encima de los estándares internacionales. Es decir, ACS va más allá. Oiga, que para mí no es suficiente el convenio 169, que yo soy más respetuoso. Oiga, que la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas no es suficiente, yo voy más allá. Esto lo dice, no me voy a acordar el artículo, pero por curiosidad mirarlo, ¿no? Cuando a ACS se le ha preguntado sobre el complejo hidroeléctrico Renace, ACS dice: no, es que yo no soy el dueño del complejo hidroeléctrico Renace, yo soy una contrata, una subsidiaria. El responsable es CMI, que es la empresa guatemalteca. No pasa nada. ACS no tiene ninguna responsabilidad sobre Renace, sobre las consecuencias humanas y ambientales que produce ese complejo hidroeléctrico, y el gobierno español no le pide cuentas a ACS, a Florentino Pérez, sobre eso. Creo que estas cuestiones sí que son importantes de tener en cuenta. Estamos acostumbrados últimamente que la prensa española nos está hablando de oligarcas, de los oligarcas rusos, ¿no? Ahora vienes tú y nos hablas de los oligarcas americanos y a veces nos cuesta hablar de los oligarcas nacionales, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que nos has explicado cómo está el mundo. ¿Qué salidas hay? Sé que diríamos que es lo más difícil, ¿no?
porque está bien que nos quejamos de donde está así, pero tendremos que plantearnos alguna vez qué programas hay para contrarrestar a estos oligarcas, porque ya no vale solamente de quejarse. Es necesario conocer a dónde vivimos, en las circunstancias en que estamos y todas estas cosas, pero también tendremos que tener salidas, ¿no? Yo creo que sí. En la última parte de mi intervención, aunque la he dedicado prácticamente dos minutos, pretendía acabar con esa idea en positivo. Yo creo que sí que hay salidas. Transformar este sistema radicalmente injusto, que aumenta las desigualdades, que avanza hacia una concentración insultante de la riqueza, yo creo que es una salida. Y para eso fortalecer los movimientos, las organizaciones sociales que plantean estas cuestiones, fortalecer la formación y la información, fortalecer la crítica, yo creo que avanza hacia ese camino. Es cierto, y tengo que ser sincero y confesar que soy un poco pesimista respecto a la vieja Europa. Soy más optimista respecto al nuevo mundo, a América Latina. En América Latina hay infinidad, hay cientos, por no decir miles, de experiencias que sí que avanzan en transformar el sistema. América Latina, con todo lo que los medios de comunicación nos trasladan permanentemente, del continente atrasado, empobrecido, lleno de desigualdad, de injusticias sociales, gobiernos corruptos, oligarquías que controlan países enteros como si fueran sus fincas, que es real, esto es verdad en América Latina, pero América Latina en las 2 últimas décadas, para mí es el continente que está planteando verdaderas alternativas al sistema neoliberal, perdón, al sistema capitalista en su modelo neoliberal. En América Latina, en las 2 últimas décadas, y no entro a calificar los diferentes gobiernos, con muchos errores y desde mi punto de vista, con muchos aciertos, han conseguido superar algunas características esenciales del neoliberalismo, hasta tal punto de que hay países que se han plantado en una etapa post-neoliberal, no post-capitalista, pero sí post-neoliberal. En América Latina están saliendo continuamente conceptualizaciones políticas, económicas, sociales, nuevas, que se están desarrollando, que no, yo diría que todavía no tienen una fuerza consistente, pero se están desarrollando. Políticamente, hablar del Estado plurinacional, esos son conceptos que salen en América Latina. Y en América Latina se está construyendo estructuras institucionales y políticas que difieren de lo que es el Estado-nación. No confundamos, en América Latina no se están construyendo estados autonómicos. Una cosa es el Estado autonómico español y otra cosa es el Estado plurinacional, que no sabemos muy bien hacia dónde camina ese Estado plurinacional, pero que sí se está explorando, repito, en el marco político-institucional, estructuras diferentes al Estado-nación. En América Latina hay países donde en estos momentos tienen aprobados constitucionalmente 4 modelos económicos. El modelo privado, dominante todavía, el modelo público, que ha supuesto una recuperación del papel director del Estado en cuanto a la definición de las directrices principales de la economía, elemento que en el neoliberalismo el Estado pierde, y sin embargo en América Latina se ha recuperado. Procesos de nacionalización, entre comillas, se ha llamado nacionalización a procesos que no son de nacionalización al 100%, pero sí que han cambiado radicalmente el proceso que había anteriormente. Se reconocen también el modelo cooperativo y un cuarto modelo económico que se reconoce constitucionalmente es el modelo comunitario indígena, que tampoco se sabe muy bien lo que es. O sea, se sabe lo que es en la comunidad, pero no hay claridad de cómo podemos trasladar el modelo comunitario que funciona en una comunidad, imaginémonos
un modelo comunitario en cualquier pueblecito de Burgos, cómo eso lo trasladamos a un nivel superior, a nivel del departamento de la provincia de Burgos, y cómo eso lo trasladamos a nivel estatal. Claro, estamos hablando de procesos muy incipientes. Estamos hablando de procesos coloniales de 500 años, coloniales españoles 300, colonia interna que se denomina los últimos 200 de vida republicana de esos países. Esto no se puede cambiar en una legislatura. Oiga, mire, yo voto a Evo Morales, y entonces Evo Morales, digo Evo Morales, como podría decir Pedro Castillo en estos momentos en Perú, etcétera, etcétera, lo van a cambiar en una legislatura. No se cambian, pero sí que se está trabajando en esa línea. Acaba de ganar las elecciones Xiomara Castro después de 12 años de un golpe de Estado en Honduras y diferentes procesos electorales fraudulentos. Acaba de ganar las elecciones en Honduras Xiomara Castro y están introduciendo cambios importantes en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito económico. Otra cosa es que aquí normalmente no nos llega. Oiga, es que a La Sexta, a Telecinco y a la televisión española, unida al país, al mundo y a quien ustedes quieran, no les interesa tampoco dar a conocer estos cambios. Pero sí que hay, yo creo que importantes en laboratorio. En términos de derechos indígenas, en Bolivia se camina en la conformación del Estado plurinacional en el reconocimiento de las autonomías. Bolivia constitucionalmente reconoce el ejercicio del derecho de autodeterminación de los 36 pueblos que lo engloba. Y en el ejercicio de ese derecho de autodeterminación, los 36 pueblos aprueban constitucionalmente conformarse en un Estado plurinacional. Es decir, hay un ejercicio de ese derecho, ¿no? Luego podemos discutir mucho sobre el alcance, hasta dónde se llega, qué errores se están cometiendo, qué tropiezos, pero sí que hay, por lo menos en América Latina, y yo quiero pensar que en algún momento la vieja Europa, esa que se considera siempre la primera, la más avanzada, la más democrática, la que tiene que enseñar al resto del mundo, bueno, quiero pensar que la vieja Europa está en un evidente retroceso y en algún momento empezará a contagiarse de otros procesos. Si rascamos, estoy seguro que aquí también hay experiencias positivas que sí que nos apuntan hacia una transformación de este sistema que genera un poco todas estas cuestiones que en términos negativos yo estaba comentando. Sí, aquí en Burgos sabemos cuál es la prensa de aquí, que es un reflejo también de la prensa nacional, entonces y en estos momentos de América Latina, creo que ahora la nación, el día 29 son las elecciones en Colombia, aquí no nos llega ninguna información, sin embargo han querido ya matar a Petro, han querido matar a ministros de las cosas, de lo que se mueven aquí, y aquí no nos llega ninguna información. Me parece que todas estas clases de información que tú por haber estado por allí y tal, pues es de agradecer y poderlas poner encima de la mesa, que si no es por esto no se ponen. Pues fíjense, dos países que eran los niños bonitos del sistema, como era Colombia y Chile. Resulta que Chile en estos momentos está plenamente inmersa en una convención constituyente. Y Chile, en algunos momentos, junto con Argentina, hay que recordar que se consideraban más europeos que latinoamericanos. Y Argentina, después del Corralito en 2001, tuvo un proceso de transformaciones importantes que de alguna forma ha retomado ahora después del cuatrienio de Macri. Y Chile, en estos momentos, después del levantamiento popular de 2019, que hay que recordarlo, son elecciones, se han ganado las elecciones, pero hay una base en la protesta social y sobre todo en la protesta, otro elemento importante en América Latina, la protesta de la juventud. En Chile, en 2019, es el que provoca, tenía sus antecedentes en la protesta estudiantil de 2011, de estudiantes de secundaria, en 2011 ya iniciaron la protesta, y en estos momentos Chile, además de un gobierno en principio diferente al que ha conocido durante los últimos decenios, está en una convención constituyente. Y Colombia, que era el otro niño bonito del
sistema neoliberal, además de niño bonito protegido por Estados Unidos militarmente, con 7 bases de los Estados Unidos en el territorio colombiano, en estos momentos está a punto de dar la campanada el 29 de mayo con la posible, veremos, victoria electoral de Petro. Pero ya ha dado la campanada. En las últimas elecciones hay cantidad de personas, líderes y lideresas indígenas, campesinos, urbanos, feministas, que en estos momentos forman parte del Congreso en Colombia. Es cierto que en el lado negativo de la balanza es que en estos momentos en Colombia se asesinan a más líderes y lideresas que durante los años de la guerra abierta en el conflicto con las diferentes guerrillas paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una esperanza importante de que Colombia pueda tener un cambio, y esperemos que a partir de ahí unas transformaciones reales en la construcción de sociedades más justas, más democráticas, realmente, ¿no? Como bien dices, de estas cosas aquí en La Sexta y en Telecinco y en la televisión española vamos a ver poquito, ¿no? Pero bueno, hasta hace 4 días Venezuela era una tiranía y resulta que ahora Venezuela desapareció también de La Sexta, ¿no? Ya no es la tiranía que era, porque es que ahora resulta que tiene petróleo que hace falta, ¿no? Estas cosas que cambian de la noche a la mañana. Yo te estoy escuchando hablar y tengo ahí enfrente el escribí que hicieron cuando estuvo por aquí Joaquín Araujo, que ahí en la esquinita derecha inferior pone que los que no van a la cumbre, entiendo que es a la COP25 que pone por debajo, que se hizo en diciembre del año 2019, los que no vienen a la cumbre son partidarios de la muerte. Me acuerdo que por esas fechas estábamos en Madrid hablando con Sonia Guajajara, que era, no sé cómo se pronuncia, que es una lideresa indígena brasileña que estaba haciendo una gira por toda Europa denunciando los asesinatos de indígenas brasileños en el Amazonas, que estaban muriendo a la deforestación y a otras series problemas que hay allí, ¿no? Tuvimos la suerte también de hablar con uno de los hijos de Chico Méndez, pues que también es de la zona brasileña de hace unos cuantos años, que además tenía una frase que a mí me gusta recordarla de vez en cuando, que dice que la ecología sin lucha social es mera jardinería. Y probablemente los medios de comunicación estaban pues mucho más centrados en visibilizar que estuvo por allí Greta Thunberg, aunque ella estaba también muy interesada en visibilizar que estaban todas estas otras personas que venían de otros países y que estaban también luchando y que estaban poniendo su vida por delante, ¿no? Tú has hablado de Bernardo Caal, yo al principio he hablado un poco de Lolita, pero luego hay una serie de gente pues que incluso ha llegado a dar su vida por todos estos temas, está bastante claro, pues tanto por una parte Chico Méndez como por otra Berta, pero gente que todavía sigue estando en primera línea. Ahora que estamos hablando de Bolivia, me acordaba también de Aida Quilcui, que está organizando la organización de las minas indígenas, que son unas grandes movilizaciones a las que los indígenas se acercan a la capital para reivindicar sus derechos. Me gustaría que nos pusieras un poco más de cara a todas estas luchas indígenas, de todas estas defensores y defensoras del medio ambiente y de los territorios y los derechos humanos, pues para conocer algunas otras organizaciones pues que no nos llegan aquí a través de los medios de comunicación. Pues muchas de las caras, aunque no las recordamos, pero las has citado tú. Durante el año 2020, según las diferentes estadísticas, solamente en América Latina se asesina a más de 400 defensores y defensoras de los derechos humanos. Solamente en el año 2020. Es decir, estamos hablando de antes de ayer. Incluso cuando los medios de comunicación aquí nos dan información de esos asesinatos, hay determinadas cuestiones que se nos ocultan y que a mí me parece que son importantes. La inmensa mayoría de las personas asesinadas en América Latina que se nos presentan, y así lo son, defensores o defensoras de los derechos humanos, son también defensores y defensoras de los derechos territoriales de sus pueblos, porque la mayoría de las personas asesinadas
son líderes y lideresas indígenas. En Bolivia, continuamente, en determinados territorios, yo decía antes que la mayoría, que ahora se asesina más líderes y lideresas que durante los años del conflicto abierto con las guerrillas y el paramilitarismo. Prácticamente todos los días hay muerte. Lo que pasa es que los medios de comunicación ya ni lo reflejan. Llegamos a niveles de insensibilidad tan altos que, salvo que sea una masacre de 8 o 10 personas o 15, no ocupa ningún espacio en los medios de comunicación. Por lo tanto, mucho menos ocupa un espacio el decir que son defensores de sus territorios, como Bernardo Cal, como Lolita, como Francia Márquez, esperemos quizás próxima vicepresidenta de Colombia, etcétera, etcétera. O sea, hay cientos, afortunadamente hay cientos, hay miles de personas. En el tema, con lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, además hay una característica, es que las luchas son colectivas. No se asesina a un líder o a una lideresa, pero la comunidad continúa, la protesta continúa, organizada, si cabe, después del duelo, se fortalece más en la protesta social, ¿no? Tenemos en la cabeza a Chico Méndez, tenemos en la cabeza Berta Cáceres. En Honduras, después de Berta Cáceres, son decenas las personas que han sido asesinadas. Y pese a ello, el año pasado en Honduras se da un cambio fuerte de gobierno con la victoria de Xiomara Castro, que ha abierto una puerta importante a la esperanza de que en Honduras pueda haber una transformación, ¿no? Estos elementos a mí me parecen importantes. En algunos momentos se ha hablado de que en América Latina hay 3 grandes movimientos sociales. Uno es el indígena, el otro es el campesino y el tercero es el de las mujeres. Las mujeres organizadas, empoderadas, desde las barriadas de Buenos Aires, pasando por los barrios marginales de Lima, los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres como las Bartolinas Isa en Bolivia, que curiosamente fueron la organización que plantó cara al golpe de Estado en 2019 de forma más determinante. Los movimientos feministas, en estos momentos duramente castigados en países como Nicaragua, como El Salvador, son en estos momentos punta de lanza en esos procesos de transformación social. Evo Morales en 2005 ganó unas elecciones que en realidad quienes las ganaron fueron las 5 confederaciones del país, indígenas, campesinas, originarias y de mujeres. Y ellas han sido la columna vertebral, sobre todo durante los primeros años del mandato, de los 14 años de gobierno de Evo Morales, del proceso de transformación. La constitución política que se aprueba en 2009 en Bolivia, en un 70% es la propuesta que presentaron el llamado Pacto de Unidad, que reúne a las 5 confederaciones indígenas originarias, campesinas y de mujeres de Bolivia. Fueron estas organizaciones. De hecho, fue la única propuesta integral de nueva constitución que se presentó en el proceso constituyente boliviano. En paralelo aparecieron los periodistas y presentaron 3 artículos que hacían relación a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y aparecieron gente del derecho y presentó 8 artículos, tal. Pero la única propuesta integral de nueva constitución política la presenta el Pacto de Unidad. Las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y de mujeres de Bolivia. Y esa propuesta es aprobada aproximadamente en un 70% de la actual Constitución. Esto nos muestra la fortaleza organizativa de muchas organizaciones. Luego hay divisiones, hay celos, hay protagonismos, hay personalismos, hay discusiones internas, hay rupturas, como en toda relación también hay reajuntamientos después de la ruptura en prácticamente todo el continente. Hace unos años nunca hubiéramos dicho que el Perú, después de los años de Fujimori y demás, iba a ganar un maestro, Pedro Castillo, alguien que no conocía a nadie y que ha supuesto
revulsivo de la sociedad peruana, sobre todo de la sociedad no urbana, mejor dicho, no limeña, porque Lima era el centro del mundo, que han dado un golpe sobre la mesa y han dicho, aquí estamos nosotros y nosotros, cansados de soportar 30 años de políticas neoliberales que nos llevan al empobrecimiento más absoluto, ¿no? Yo creo que esos cambios son importantes, y lo importante es que están protagonizados por organizaciones desde los famosos piqueteros, hoy en cierto declive en Buenos Aires, pero durante años, a partir del Corralito en 2001, con una fortaleza enorme en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, hasta la fortaleza de las organizaciones comunicacionales indígenas en México, en el México de hoy, ¿no? Un dato, en el continente americano, en este caso incluyendo Estados Unidos y Canadá, hay no decenas, hay cientos de experiencias comunicacionales indígenas, campesinas y feministas. Yo ahora en Colombia en Guatemala, estuve participando en un encuentro continental de mujeres, territorios y libertad de expresión, que reunía representaciones de organizaciones indígenas, campesinas y feministas comunicacionales de 10 países del continente americano. Por eso yo insisto en que continuamente se están generando propuestas. Evidentemente hace falta tiempo, hay que madurarlas, hay que asentarlas, hay que desarrollarlas, y además no tienen las manos libres para hacer eso, porque desde luego las oligarquías, las élites políticas económicas, no solamente de estos países, no solamente del continente, sino también de Estados Unidos, Canadá y Europa, están operando continuamente en contra de estos procesos. Están poniendo, vamos a decirlo de una forma suave, zancadillas continuamente a estos procesos de transformación que sí que están creciendo. El libro, de alguna forma, los 4 casos que presentamos, si los revisáis, bueno, en internet hay un resumen del libro, para quien no quiera leerse, hay un resumen online, ¿no? Pero si leéis los 4 casos, todos los casos acaban planteando también la fortaleza de la respuesta social ante ese caso determinado. Sea Renace, sea la mina del Cerrejón de carbón en Colombia, sea la extensión de la soja en Paraguay, porque precisamente queríamos de alguna forma reflejar que hay organización y que hay respuesta, a pesar de la dureza de la situación. Estamos hablando de situaciones en las cuales no solamente, no es que no te hagan caso, es que en muchos casos te asesinan. Las situaciones son muy duras, ¿no? Y a pesar de ello hay respuesta y hay organización, sobre todo por parte de, vamos a decir, esos 3 grandes procesos, que no son procesos homogéneos, pero bueno, el proceso indígena, el proceso campesino y el proceso feminista de empoderamiento de las mujeres, creo que son destacados, ¿no? Por eso cada caso queríamos acabarlo de alguna forma con esa visión en positivo de que sí que hay alternativas. Muy bien. Tengo aquí bueno, en el libro hay, conforme van pasando las páginas, pues algunos extractos resaltados en gris, ¿no? Pues con algunas frases o algunas cuestiones un poco relevantes. Fue en la anterior, ¿no? La previa ecocharla que hicimos, la anterior, versó precisamente sobre la cuestión de las macrogranjas y la ganadería industrial en España, ¿no? Una cuestión muy de actualidad que saltó sobre todo a los medios a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo y tal, y se montó la de una tremenda, bueno, con una serie de dislates por ahí bárbaros, y presentaron unas compañeras de Ecologistas en Acción concretamente el informe con la soja al cuello, ¿bien? Y los rostros de la soja, la ganadería industrial en España vinculada precisamente a estos casos de cultivo de la soja en lugares y en comunidades como Paraguay, ¿no? Con el uso de agrotóxicos brutal, salvajes, que al final, pues claro, mucha gente, pues por desconocimiento o desinformación, pensaba pues que
que atentar contra la ganadería industrial en España es poner en jaque al sector agrícola primario, ¿no? que alimenta esa ganadería industrial. La mayoría de estos piensos están basados fundamentalmente en soja importada de Sudamérica, con unos costes ambientales y sociales brutales. Voy a leer simplemente un pequeñito extracto. Es el caso, el suceso de un niño paraguayo, de una comunidad paraguaya, de Silvino Talavera. Silvino murió días después de ser alcanzado por la fumigación. En el juicio, profesionales médicos declararon conocer con exactitud los síntomas de una persona que ha sufrido intoxicación con plaguicidas y afirmaron tener certeza que eso fue lo que le ocurrió a Silvino. Sin embargo, el tribunal dejó en claro que no se estaba cuestionando la fumigación con agroquímicos, sino la conducta imprudente de los acusados al hacerlo. Bueno, 2 empresarios agropecuarios fueron condenados a 2 años de pena privativa de libertad, además de la obligación para resarcir a la familia de la víctima con una suma de $4.500 por cabeza. Y la condena a prisión nunca fue cumplida. Este niño pues iba con su bicicleta, que pasaba por un camino después de que se hubiera fumigado con los campos de soja con glifosato, a lo bestial, y murió envenenado. Muchos de estos casos no son asesinatos directos, ¿verdad?, pero sí son homicidios derivados de. Y nos pone también, bueno, pues de relieve muchas de esas consecuencias. De eso, desgraciadamente, yo, como se suele decir, puedo dar fe. Yo en una ocasión estaba en una comunidad en el oriente paraguayo. La comunidad venía a ser, no sé qué voy a decir, la Catedral de Burgos, la extensión de la Catedral de Burgos. Esa era la comunidad, entre unos árboles, unas 15 casas, unos pequeños huertos alrededor de la casa donde sacaban elemental. Esa comunidad estaba totalmente rodeada en varios kilómetros a la redonda de campos de soja. Cuando fumigaban las avionetas, evidentemente el glifosato no discernía y también caía en la comunidad. A mí es una cosa que me impresionó, porque decía, ¿cómo se puede vivir allí? Claro, muchas de esas comunidades, evidentemente, hoy viven en las barriadas de Asunción, la capital de Paraguay. Muchas de esas mujeres hoy viven en el Estado español y cuidan a nuestras personas mayores o limpian nuestras casas. Es una característica de la inmigración paraguaya, mayormente conformada por mujeres hacia el Estado español, mujeres campesinas, mujeres indígenas que han tenido que salir de las comunidades. Si voláis desde Sao Paulo, en Brasil, hasta Asunción, es decir, todo el sur de Brasil, hay momentos en los cuales desde el avión lo único que se ve es un océano de soja, que no tiene fin. O sea, que inició en la zona sur de Brasil y que hoy está totalmente extendido. De hecho, Paraguay tiene un dato curioso, me creo recordar, por ahí está el dato exacto, pero creo recordar que el 23% de la tierra cultivable de Paraguay está en manos de brasileños. Es decir, agroindustriales brasileños que han ido entrando, que han ido comprando territorio en el oriente, en la zona fronteriza, y hoy controlan el 23%. En Paraguay se habla de la extranjerización de la tierra, ¿no? Paraguay, si lo cortáis por la mitad más o menos, a la altura del río Paraná, que es el que corta de Paraguay, toda la zona oriental hoy en día es como un campo inmenso de soja. Bueno, hay una empresa, Syngenta, hoy una empresa de las grandes empresas de la soja, hoy creo que es China, Syngenta, fue comprada. En 2003 hizo una campaña publicitaria y se le ocurrió el bonito nombre de la República Unida de la Soja. Un territorio englobado por el sur de Brasil, el oriente paraguayo, o la mitad oriental de Paraguay, partes de Uruguay, el norte de Argentina y alguna parte en el oriente boliviano. Ese enorme territorio es lo que Syngenta llamó la República Unida de la Soja. Hay que decir que debajo de ese territorio está el acuífero guaraní, que es la principal reserva de agua dulce de América Latina. Una reserva de agua dulce inmensa, como todo Paraguay,
que ya tiene, de la cual se extrae aproximadamente el 60, creo que es un poquito más del 60%, para el cultivo de la soja. Y se ha encontrado ya restos de glifosato en el río Paraná que salen por el Mar de la Plata en Buenos Aires, e incluso se ha llegado a encontrar glifosato en las aguas de la Antártida. El glifosato, como sabéis, es un herbicida creado por Monsanto, hoy Bayer Monsanto. La Bayer la compró a Monsanto en 2018, y es una consecuencia de los estudios. Se podían haber dedicado a otra cosa, pero se dedicaron a crear el gas naranja utilizado en la guerra de Vietnam, y de ahí, del uso o derivado del gas naranja utilizado en Vietnam, deriva el glifosato por parte de Monsanto, ¿no? Pero esa imagen de los campos de soja son realmente impresionantes. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión más. En tal caso, pues bueno, una hora prudente, son las 9:20, pues concluimos. Muchísimas gracias por venir. Esta, como decía al principio, es la última ecocharla del curso. Bien. Afortunadamente hemos logrado recuperar poco a poco la presencialidad, aunque todavía pues la afluencia pues es bueno, un poco desigual. Y en el curso que viene pues continuaremos con nuevas cuestiones muy importantes. Y agradecer muchísimo a Jesús que haya venido. Y bueno, le podríamos haber escuchado muchísimo más. Algunos, bueno, si queréis, si queréis, ahora igual vamos a, no sé, tienes que volver a... Tengo que volver al pueblo, sí, en algún momento. Al pueblo, pero bueno, iremos a tomar una cervecilla, a charlar un poco. Si alguien se quiere unir, pues bienvenidos sois. Vale, muchísimas gracias. Gracias.